¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Esta vez venimos con la segunda entrega de esta lista de los top de libros del 2019. Yo sé que nos hemos tardado bastante, pero antes que nada, pues queremos saludarlos, esperando que tengan una bonita noche, tarde, mañana, lo que sea que estén saludando. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, 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 gracias. Aquí grabando ya el podcast que ya debíamos desde hace rato. No más que Desde bastante rato. hay unos problemas técnicos con tu micrófono, pero ya los pudimos arreglar para que también se escuchara mejor. Sí, ya pudimos arreglarlos y pues para que no suene como que estamos entrevistando al secretario de Salubridad o algo así, que la neta me pareció que fue la peor, o sea, es así como seleccioné la peor calidad de sonido y dije, esa te Esa, voy a la aventar, más ¿no? culera, la verdad. Sí, 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 así. Dije, Esa es la esta chida. suena bien horrible, esta la vamos a dejar, ¿no? Esa mera. Así es. Y pues precisamente ahorita está tan bien la calidad que de seguro están escuchando unos perros que se están agarrando a chingadazos en la calle, pero pues esperemos que no suene nada más. ¿Va? Pues ¿qué pasó, mi querido Gustavo? ¿Cómo has estado? Bien, todo bien aquí, ya listo para empezar con nuestra última parte de nuestro top 10 de libros que dejamos en el justo a la mitad la vez pasada. Ahorita, pues para terminarla, hablando ya de nuestro, pues prácticamente top 5 que bueno, en mi caso dije desde un principio que no tenía nada que ver la posición con la calidad del cuento y o el escritor, pero pues es que no tengo un orden específico y justo hace poquito le estaba diciendo a Víctor, de hecho hace unos minutos antes de empezar la grabación le estaba diciendo que justo el año pasado era el año en que menos leí, me dediqué más a leer manga y a hacer otras cosas. Casi no estuve leyendo más que, de hecho por eso es que también adjunté algunos cuentos sueltos dentro de mis lecturas. Pero bueno, ya este año ya me estoy corrigiendo un poquito más, ya prácticamente ya llevo más de 20 libros al hilo, entonces pues ahí vamos, ahí vamos. ¿Tú qué dices? Muy bien. Sí, precisamente yo digo, me mantuve como que en la línea de siempre estar leyendo como más o menos lo que leo entre 40 libros, algo así, pero de todos modos, o sea, siempre es bueno saber que los mangas también cuentan como literatura. O sea, no quiere decir que no hayas leído porque no leyeras libros eh, clásicos, por así decirlo. Ah, no, No sé no, cómo no, llamarle, ¿no? obvio, ¿no? Pero Pero pues es a que final no, de cuentas, les voy a decir, el tomo número 32 de One Piece es mi sí, no, mejor bueno, lectura del año pasado, ¿no? Digo, aunque no leo One Piece porque, pues qué hueva leer no sé cuántos números ya lleva, pero, pero pues es a lo que me refería. sí, no, no, está perfecto. Pues bueno, entonces, si quieres, empieza tú. La otra vez empecé yo, entonces esta vez empieza tú si quieres con tu número 5. Nos quedamos en 5, entonces empieza con tu Sí, número sí, 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 5. justamente nos quedamos en el número 5. Para mi lectura del número 5 voy a hablar de un señorón que se conoce más por una novela, cosa que no debería ser porque es un escritor que fue también cuentista y que de hecho tenía estudios, si mal no recuerdo creo que era físico o matemático. Sí, justamente, se licencia con matrícula de honor en matemáticas y en ciencias en 1870. Estoy hablando de nada menos que nuestro querido amigo irlandés Bram Stoker, mejor Ok, conocido por ser el padre de sí, claro. Drácula, y algunos otros cuentos dedicados a, pues sí, a este tema como del vampiro, pero hoy les vengo a hablar justamente de otra cosa, nada relacionado con el vampiro, y que se llama La Casa del Juez. La Ok, Casa del Juez es un cuento eh, en el cual nos transporta, si acaso, a unos aires incluso góticos de la literatura gótica de esta casa que está embrujada, de este castillo que está embrujado, en el cual también tenemos a una persona escéptica que no cree y que por ujú, azares del destino termina estando en ese lugar, ¿no?
no quisiera hablar mucho del cuento también porque pues como son cuentos relativamente cortos, se pierde un poco la sensación de sorpresa en el cuento, pero aquí es donde vemos también que Bram Stoker maneja el cuento de una manera muy buena. Porque si bien en Drácula vemos que se nota mucho el dominio de describir los lugares, en los cuentos vemos que también lo hace, pero incluso de una manera que yo podría decir hasta mejor, tal vez por la longitud o tal vez por cómo manejaba el cuento, Ok, pero a veces no se pierde tanto como pasaba en este Drácula, ¿no? Que bueno, la Drácula pues se maneja por una especie de cartas ujú, que se envían entre los personajes, pero es bueno saber que Bram Stoker también escribió otras cosas más que Drácula y conocerlo por otras más. De hecho, también por ahí está El entierro de las ratas, es otro ok, grande de sus cuentos. Páginas de espuma, de hecho, acaba de publicar hace, si mal no recuerdo, hace como 2 años, ujú. este, un libro con todos sus cuentos recopilados. Es muy bueno, bastante bonito. Se los recomiendo, pero en este caso sí, La casa del juez de Bram Stoker, yo creo que es una de esas lecturas joyitas de cuentos obligadas a todos aquellos que amamos la literatura de horror. Sí, claro, y digo, también se habla por ahí de que Bram Stoker tenía ciertos, si no es que estudios, yo no diría estudios, sino que tenía cierto conocimiento de varias cosas así medio ocultillas, ¿eh? Se dice que precisamente hace poco se recopiló ahí como una biografía, escrita por uno de sus sobrinos, creo, algo así, Ujú. donde dicen que Bram Stoker tenía ese tipo de conocimiento sobre lo oculto y que precisamente ahí viene toda su imaginativa. Pero yo creo que a final de cuentas, eh, para que un escritor sea grande, no solamente necesita una gran imaginación, sino también necesita tener ese talento que pues muchas veces hace falta para poder plasmarlo, ¿no? Sí, de hecho, ahorita buscando un poco estaba viendo que Alberto Laiseca, este gran maestro también del horror argentino, no sé si algunos sepan que tiene grabados varios cuentos en YouTube, contándolos él con su voz, lo cual es tremendo, ¿eh? De verdad que él tenía una forma de contar que te entraba en el cuento. Justamente tiene un video acerca de la casa del juez de Bram Stoker, lo vamos a dejar en la descripción del video para que lo chequen. Yo creo que es una buena manera de que si no lo quieren leer o están haciendo otra cosa, que escuchen en voz del maestro Laiseca este gran Ah, cuento. claro, claro, y también para quitar ese estigma de que el audiolibro no es literatura, yo creo que Que no es es leer. otra forma. Es que no es leer, pues yo creo que es otra forma de leer. Claro. Sí, 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 claro. Pues muy bien, Gustavo. Es una gran recomendación. Siempre regresar a esos clásicos olvidados es una gran recomendación. Eso ya sabes, ya sabes. Y pues Uno aquí bueno, está. yo al contrario me voy a ir por un libro que para mí en lo personal fue un amasajo de sentimientos, de emociones, de esos libros que en una página te estás riendo, en la siguiente estás llorando y que sin duda yo pienso que es de esos libros que sin ellos la literatura latinoamericana actual estaría más muerta que una pinche, este, se me fue la palabra. Fíjate, iba a decir que una chela, pero pues ahorita qué. Entonces, sin duda es de esos libros que llegaron a rescatar la literatura latinoamericana y estoy hablando de Canción de Tumba de Julián Herbert. Ok. Canción de Tumba, para ponerlos en contexto, es un libro que Julián Herbert, para empezar, no era novelista hasta que escribió Canción de Tumba. Julián Herbert es poeta y es un mexicano, y cuando escribe Canción de Tumba, algo que sin duda lo catapultó a ser uno de los libros más leídos es que su lenguaje es totalmente poético y
sin llegar a ser un poema de largo aliento como los de Adonis, como Dante, etcétera, que no lo pretendía. Sí es cierto que el lenguaje es un poquito más estilizado, un lenguaje más rico, ¿no? Bueno, pero es que ya para poner también a alguien al nivel de Dante, pues ya también ya es otra Claro, ¿no? cosa, O ¿no? sea, Estamos hablando de uno de los grandes, o sea... sí, claro, es algo que apenas escuchaba precisamente en un video de YouTube, ¿no? Que dicen, bueno, hay ciertos escritores que no los puedes ni tocar, que dices, es un referente y no puedes decir que alguien se compare con. Pero me voy por el lado del lenguaje y bueno, Canción de Tumba es prácticamente su autobiografía de Julián Herbert. Eh, habla desde niño hasta cierto momento de su adultez, pero lo interesante es cómo cuenta su historia a través de su relación con su madre. Eh, desde el principio del cuento te menciona que su madre queda, por decirlo así, soltera, como madre soltera desde muy, muy temprano, porque lamentablemente ciertas, ciertas circunstancias la llevan a ser, a tener que meterse en el mundo de la prostitución. Entonces, leer su autobiografía de niño, de un niño, eh, viviendo ese peregrinar de una madre prostituta y tener que entablar ese diálogo es bastante fuerte y yo creo que es un libro que sin duda te conmueve. Hay momentos en los que te cagas de risa porque también Julián Herbert no todo lo hace serio, trata de darle un toque de humor, pero para mí fue uno de los mejores libros que leí y puedo decirles que fue de esos libros que me hacen creer que la literatura latinoamericana tiene todavía ese espíritu de seguir siendo una literatura de calidad y una literatura que valga la pena. Se escucha bastante interesante, sobre todo por el tema de la prostitución. Yo creo que es un tema que si bien se aborda muchísimo en lo que es el realismo sucio, en cuanto a Estados Unidos se refiere, yo creo que es un tema que se ha visto muy poco, creo que en México, por lo menos hablando narrativamente. Aquí ahorita me viene quizá Las Muertas de Ibargüengotia, pero de ahí en Ujú. fuera no se me viene otro libro que detalle así la prostitución. Porque, bueno, de alguna manera, incluso en Las Muertas no habla tal cual de prostitución, ¿no? Sino habla un poco sobre la vida de las poquianchis que justamente Sí, se, claro. se dedicaban a prostituir mujeres, pero no como tal esta parte de la vida del autor, ¿no? Que puede haber reflejado en eso, ¿no? En la Sí. prostitución y el cómo afectó su crecimiento, ¿no? Sí, claro, y yo creo que es precisamente porque es un tema que todavía por lo menos en la cultura latinoamericana es un tabú, pero tremendo, ¿no? Es ese tipo de temas que la misma sociedad te exige que si no los vas a tratar con seriedad, porque para la sociedad todo tiene que ser tratado con seriedad, Ujú. si no lo vas a tratar con seriedad, pues no lo vas a tratar. Entonces, yo creo que es un tema que bastantes personas han tratado de evitar, pero sin duda es parte de retratar la realidad en la que vivimos, ¿no? Sea desde el ángulo que sea, yo creo que es algo que es parte de nuestra realidad como continente y que se tiene que retratar de alguna u otra forma para que generaciones futuras entiendan lo que vivíamos, lo que se vivía en ese mundo, ¿no? Fíjate, ahorita justamente me recordé también, por lo menos aquí en México, otra obra que también puede retratar un poco eso. No como tal, pero sí está también la obra de teatro llamada Orinoco de Emilio Carballido. Justamente que retrata este andar de dos mujeres por el río Orinoco y el cómo ambas cuentan su vida pues para desarrollar esta obra, ¿no? En la que
en la que se conoce más de cada una, ¿no? Y cómo está en cada una esta parte, ¿no? De la vida galante, se diría, ¿no? Sí, claro, te digo, yo creo que es un tema que va a tardar en volverse a retomar en la literatura, tanto mexicana como latinoamericana, pero esperemos que haya más gente que se atreva a tratarlo, no desde el lado del análisis, de la seriedad del ensayo, ¿no? Sino desde el lado de la literatura. Yo creo que es algo que se tiene que tratar. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu siguiente libro o cuento Eh, o escrito? pues mira, quisiera yo, en, en, en todo caso, recomendar el libro, bueno, porque el libro es fantástico, pero sin embargo también me quiero centrar en otro relato, y es que yo creo que si bien el año pasado, como te decía, no me centré mucho en leer libros, sí me centré bastante en leer relatos sueltos. Y dentro de a veces de las recopilaciones de libros que leí, en esta ocasión estoy hablando de este libro que hizo la antología Bernardo Esquinca, que ahorita voy a hablar también de él y de Vicente Quirarte. Esta colección de relatos, de leyendas mexicanas, ¿no? Que de hecho hay Ok, hay una pequeña historia con Víctor que le regalé ese libro. Este, sí, pero así es. pero precisamente estoy hablando de lo que es Ciudad Fantasma, el relato de fantástico de la Ciudad de México y muy en exclusiva de el relato de el maestro Alberto Chimal, La mujer que camina Ok, para atrás. ok, perfecto. eh, si bien hablamos en Ciudad Fantasma de relatos que van desde la época colonial como La Llorona, también justamente esta antología de relatos, digamos, van en orden cronológico, ¿no? De lo más viejo hasta lo más actual, ¿no? Y justamente pasa por grandes ejemplos como lo son La Cena de Alfonso Reyes, el cuento que también mencionaba de Rafael Pérez Gaila, el podcast pasado, y justamente de del que estoy hablando, de Alberto Chimal, donde básicamente se cuenta de esta aparición que Ujú. proviene del terremoto del 85, en la Ciudad de México, que para acabarla de amolar, pues apenas hace también unos años tuvimos Sí, otro terremoto en el mismo día, prácticamente. mm, Este, 2017. ajá, el 19 de septiembre. Pero no, habla más que nada de estos, pues de estas presencias, ¿no? Que quedaron esparcidas en el centro de la ciudad, ¿no? Por este gran terremoto del 85 y el cómo esta mujer justamente que camina hacia atrás es más que nada un presagio de lo que puede llegar a pasar o, o de ese sentimiento de que algo malo va a pasar, ¿no? Ujú, Es un relato bastante fiel a México, no solamente por cómo retrata lo que está sucediendo, sino también como lo mencionaba en el podcast pasado, para mí es un plus extra, de verdad, que cuando un escritor trabaja en ámbitos que uno conoce, es sí, claro. te atrapa totalmente. Hace poquito escuchaba a un amigo decir, es que cuando tú lees, por ejemplo, a Sherlock Holmes, ¿no? Ujú, A lo mejor te puedes imaginar, ¿no? La Baker Street, ¿no? Este, y te la imaginas muy lejana. Pero, por ejemplo, si sí, alguien te claro. dice el metro Chapultepec o el metro Coyoacán o la Cineteca o el centro histórico de la Ciudad de México, por lo menos uno como Ujú. mexicano, eh, ya no lo ve tan lejos. Son lugares donde uno ha estado y se puede justamente imaginar en ellos, ¿no? Entonces te atrapa todavía más. Sí, claro, son fantasmas con los que caminas tú de la mano prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y Y es curioso que digas eso, que fantasmas con los que uno camina de la mano, porque de hecho en parte tiene que ver con eso es este relato, pero para mí es un relato que,
como les digo, no demerito toda la antología porque es una antología que de verdad se tiene que leer, que de hecho en un principio había salido en 2 volúmenes, pero después se recortó a uno solo. Creo Ujú. que fue la mejor opción y de verdad es un libro que no se pueden perder y sobre todo ese relato de Alberto Chimal. Sí, claro, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Es retratar la realidad de México. Y yo creo que a final de cuentas eso es lo que todos, todos los que pretendan escribir deberían de empezar por ahí, ¿no? Por escribir sobre cosas cotidianas o por escribir sobre cosas que conoces, ¿no? Como un buen ejercicio de inicio. Quizá después crear tus propios mundos, pero pues, por lo menos yo no creo que se pueda crear algo a partir de nada, ¿no? O sea, primero tienes que transitar lo que conoces para poder explorar otros terrenos. Y también es muy bonito que de repente te das cuenta de que escritores consagrados como Alberto Chimal, ¿no? Ujú. Siempre recurren a ese, a esa atmósfera que no te extraña, que la sientes familiar, que la sientes cerca. eh, y hasta cierto punto es un recurso bastante bueno para generar todavía más horror, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, no, gran recomendación. Y bueno, yo me voy a ir totalmente al lado contrario con el siguiente punto de mi lista. Eh, Voy a irme con el que es considerado el maestro de Kafka, ¿no? Ah. Ese personaje que, en palabras por lo menos de Max Brod y en ciertas investigaciones de gente que pues, investigó la vida de Kafka, que hay mucha gente que investigó la vida de Kafka, pero muchos de ellos coinciden en que si hay un escritor que hizo que Kafka empezara a escribir, fue él y es Robert Balsa, y estoy hablando de su libro más importante que es Jacob von Gunther. Eh, Jacob von Gunther es un libro bastante pequeño, pero al mismo tiempo es un libro lleno de tantas emociones también. Es ese libro que tienes de dos, o lo terminas de leer y te quieres matar, o lo terminas de leer y entiendes cuál era el punto de Balser, ¿no? ¿Tú cuál escogiste, güey? Pues mira, creo que entendí el punto de Balser, ¿no? De que yo creo que es ese libro que te dice, las cosas no van a cambiar, las cosas van a seguir siendo como son, y si son malas, van a seguir siendo malas, Y no y a está de final de chillón. cuentas, sí, es un tipo yo podría decirlo así como un precedente del absurdo de Camus, que, ah, bueno, es muy, muy característico el libro. Habla sobre un estudiante, Jacob von Gonten, que se encuentra en un instituto en el que lo están preparando para ser prácticamente el sirviente de alguien. O sea, para ser mayordomo, para ser a las mujeres, para ser mucamas, ¿no? Entonces, eh, como él lo dice, nos están preparando para hacer nada, para ser nadie, ¿no? Entonces, es bastante interesante ver cómo a final de cuentas este libro te enseña que en la vida tienes que aceptar las cosas como vienen y también hasta cierto punto es un espíritu de rebeldía el de Que no vales a mí me madre, ¿no? quieren. Sí, o sea, sí, claro. Y yo creo que esa fue precisamente la filosofía que mantuvo Balsar durante toda su vida, o sea, de si ellos quieren que a huevo yo sea el más chingón, el mejor en mi ramo, el mejor acto de rebeldía que puedo hacer es ser nadie, valer madre. Entonces, es interesante leerlo, a mí me gustó mucho, es un libro que te atrapa bastante y que no te, vuelvo a lo mismo, es una frase que hemos repetido hasta el cansancio, pero que no te deje indiferente, es lo que mejor lo describe. O sea,
lo vas a leer una y mil veces y vas a encontrar más cosas. Entonces, la verdad, se los dejo, se los recomiendo y siempre es bueno saber de dónde viene maestros como Kafka, ¿no? Sí, Que es buenísimo saber de dónde vienen los precedentes de cada uno, ¿no? así es. Y bueno, ¿tú qué nos vas a comentar, mi querido ¿Yo qué les Gus? voy a comentar? Pues es que mira, la verdad es que viendo un poco también mi lista, está llena de mexicanos. Y la verdad me da Ok. un chingo de gusto. No por nada, pero es muy bueno. Cuando yo empecé en el mundo de la lectura, hace ya muchos ayeres, digo, tú lo sabes porque te lo he platicado, empecé prácticamente con leyendas y relatos de terror, ¿no? Estas cosas como, El Diablo en la discoteca o Sí, claro. o estas leyendas, ¿no? Del Charro Negro o de La Llorona, ¿no? Ujú. Este, pero hubo un punto, y esto de manera muy personal, donde me alejé muchísimo no solamente de la literatura mexicana, sino de la literatura latinoamericana como tal. Yo creo que por lo menos a los lectores que somos muy fans como del horror, hay un punto donde te cuesta trabajo encontrar este tipo de literatura en Latinoamérica. Obvio, es un error. Ujú. Este, pero uno recurre más a los anglosajones, ¿no? Le recurre más a Lovecraft, recurre más a Poe, incluso recurre más a Stephen King, ¿no? Y cuando uno empieza a darse cuenta que dentro de la propia Latinoamérica existen muchos exponentes, y más ahora, en la actualidad, que de verdad no nos podemos dar abasto con tantos maestros de la literatura fantástica o de horror aquí en Latinoamérica, que uno se harta, pero de buena manera, ¿sabes? Porque, Sí, claro. porque hay tanto de dónde escoger, tanto de dónde leer y tantas cosas maravillosas que exploramos, este, que no se da abasto uno. Y es muy bueno. Y, y esto también aplica incluso a veces para otro tipo de lecturas. Porque cuando uno empieza a leer a otro tipo de, por lo menos en mi caso, cuando yo empecé a leer a autores así, pues también me seguí, por ejemplo, con Kafka, con Camus, con los rusos, ¿no? Este, ya sea Nabokov o, o algo más clásico como Tolstoy o Dostoyevsky, ¿no? Pero, Ujú. pero uno también tiene que voltear a ver acá, ¿no? Y cuando uno voltea a ver acá, también encuentra que tenemos grandes obras. Y de la obra que les quiero hablar es totalmente reciente. eh, de hecho, es prácticamente del año pasado. Del que para mí es el mejor narrador, yo creo que existe en este momento. Este, y hablo de Enrique Serna con El Vendedor del Silencio. Y Ok. es que el maestro Serna híjoles, a veces no sé cómo, cómo encasillarlo, porque hay veces que lees cuentos de él que incluso parecen de mucho realismo, ¿no? Incluso llegando a un Claro. realismo sucio, ¿no? Pero incluso hay otros que entran también dentro de la fantasía, ¿no? O incluso algunos podrías hasta detallarlos en el realismo mágico. Y a veces dices, bueno, ¿qué onda con este señor, no? Me recuerda incluso mucho a lo que hacía también Raymond Carver, Ok. este, también con algunos de sus cuentos. Pero Enrique Serna, digo, pues, también tiene el plus de ser mexicano y que también, a veces toma muchos escenarios también de aquí de México. Pero hablando justamente de su libro, que es una novelota, y digo no novelota porque Ujú. sea también un gran libro, sino porque literalmente tiene muchas páginas, no recuerdo, son como
por ahí de 800. Digo, tú también lo leíste, tú también puedes Sí, opinar. sí, Entonces, creo que entre 600, algo así. ajá, Pero sí, es un tochote. sí es un tochote de libro, pero que es un tochote que no se te hace Se te va pesada, se te rápido. va rápido. Y es interesante porque de hecho está basado en un personaje, pues real, ¿no? Real Sí, que claro. podríamos decir de la política mexicana, ¿no? Porque es este personaje que prácticamente inauguró el chayote, ¿no? Sí, claro. Y aparte, algo que yo siempre he dicho del maestro Enrique Serna, y digo, he leído también varias de sus obras, pero yo creo que es el mejor narrador eh, a nivel de darle personalidad a unos hijos de la chingada. Sí, sí, O sí, sí, sea, totalmente. sabe crear villanos que, que los toma como protagonistas, pero en el fondo dices, quiero empatizar con este cabrón, pero él no me deja. O sea, Ajá. es así como ese sentimiento Por eso es que yo siempre defiendo el hecho de que no siempre tienes que empatizar con el protagonista. Sí, sí, sí. Que muchos por ese lado critican, ¿no? Que dicen, bueno, es que un protagonista está hecho precisamente para que tú te pongas en sus zapatos. Con los personajes del maestro Serna, discúlpame, pero al contrario, te sentirías mal si empatizas con ese cabrón. Y es que es totalmente cierto, porque hay un punto donde empiezas quizá a empatizar con el personaje, pero de repente hace algo que se sale Sale con algo, sí, totalmente, no, totalmente que dices, esto no lo haría por nada, esto sí, no, es no, no. demasiado, es como, justamente hay una escena, digo, para no spoilearles tanto el libro, pero hay una escena que creo que se nos quedó muy marcada a los dos, donde van varios personajes a la casa de este hombre de Carlos de Nigri, que de hecho es de quien se basa la novela precisamente. Van a una fiesta donde este señor se quiere ligar a una mulata, ¿no? Como no lo pela, este güey se enoja y literalmente le prende un periódico en el culo. Sí, no, O sea, y es uno, que las escenas, ¿no? ajá, sí, Digo, o sea, tú piensas que es la más fuerte, ¿no? O sea, hay unas y escenas que sí dices, Dios, hay unas es, escenas es- que dices, ¿no? Pero bueno, o sea, ya de por sí, ¿no? O sea, ¿a quién le prendes un periódico, no? O sea, agarras a alguien, le metes el periódico en la cola y se lo prendes, ¿no? sí, no, o sea, o sea, yo yo creo que ni creo, en mis borracheras más destructivas he hecho eso, güey. es que aparte esa es otra de las cosas que iba a decir, ¿no? O sea, ese libro es un cuadro al óleo de lo que es el macho mexicano. Ah, sí, totalmente, Ese señor totalmente. o sea, ese señor no solamente es el chayotero por excelencia, sino que también es el macho mexicano por excelencia. Ese personaje detestable que lamentablemente sigue estando suelto en nuestra Sí, sí, sociedad, ¿no? sí. Pero que es ese güey que no soportan ni sus amigos. Y más aún si lo resumimos en que también estamos hablando de la época donde más fuerte estuvo el PRI, ¿no? O sea, es Claro, como, para claro, acabar claro, de sí. acabar el cuadro, terminarlo, es como el PRI, ¿no? Sí, no, es que es ese güey que ya, o sea, hasta el amigo más macho que tenía ese güey le dijo, es que eres un pinche Es que sí te hijo de la pasaste, chica. O güey. sea, sí, no, o sea, es terrible el personaje en el sentido de un hijo de la chingada, pero el libro está escrito con una maestría que Sí, totalmente. solamente el maestro Serna sabe hacerlo. Ajá, sí, totalmente que ese creo que es el único que puede evolucionar a un hijo de la chingada más de lo que ya es. Sí, claro, sí, 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 sin duda. Sí, pero digo también para que no se quejen de que puro cuento les estoy recomendando o lecturas sueltas. También de las pocas novelas que leí, híjoles, es que de hecho esto salió casi a finales del año y lo compramos Ujú. justamente Vicky y yo por una promoción que hubo en cierta librería Amarillo Chillón, ya sabrán cuál es, donde iba a estar Susana Zabaleta, que por cierto yo ya ni pude ir al evento, pero, pero acá Don Vic sí fue, este,
Pero híjoles, quedé atrapado en el libro y en sus personajes. Y de por sí, a mí, Serna ya me encantaba con sus cuentos. Digo, el Orgasmógrafo es uno de esos libros que, híjoles, me marcaron. Me marcaron totalmente por cómo está escrito y lo que está escrito en él. Y que podría hablar también de algunos cuentos en las lecturas. Porque los volví a releer justamente por leer este libro. Sí, Este. Pero híjoles, es que con este lo vuelvo a recalcar en que Cerda es el maestro Serna, es un sí, es a claro, toda ¿no? madre. Y aparte es de esos, vuelvo a lo mismo, es de esos mexicanos que retratan la vida mexicana, o sea, Sí. que no tienen que recurrir a inventar algo, que no tienen que recurrir al malinchismo que lamentablemente ahorita se ve en la literatura y, y no solamente en México, o sea, yo lo he visto en literatura juvenil, sobre todo, digo, es la más comercial, pero también en literatura que muchos consideran seria, que yo no puedo entender la diferencia, pero es de esas de que un vato que viajó a Inglaterra y allá hizo su vida, o voy a hablarte de güeyes en España y tú dices, güey, eres mexicano, cabrón. Tienes tu país para dar y repartir, Tienes cabrón, uno de los en países más historia. surrealistas. Sí, no Aprovechalo. mames, o sea, aprovéchalo, no te vayas para otro lado, ¿no? Pero, no, excelente recomendación, Gustavo. Sí, Coincido contigo en que fue un gran libro, un sí, sí, gran, sí. gran libro. Bueno, Y bueno, tú dinos qué. fíjate que en el sentido ahora sí que en el mismo sentido de los mexicanos y de los libros muy recientes, eh, precisamente yo leí el que fue eh, el premio de novela Mauricio Achar. Ah, sí. La primera vez que ganan dos libros, que para mí, si este hubiera ganado y el otro no cambia la historia. Yo creo que este libro fue no solamente uno de los mejores que leí en el 2019, sino también yo creo que ha sido a mi gusto el mejor libro de novela que ha salido de ese concurso Mauricio Char. Y estoy hablando de Olin Sinatra de Pedro Zavala. Para empezar, eh, Olin Sinatra es un libro que no se queda con nada, es decir, todo lo que te tenga que dar de la historia lo suelta. Algo que hemos visto que en las últimas producciones literarias no ha pasado. Ha habido muchas quejas de novelas que se quedan con esos huecos argumentativos y todo. Este libro creo que fue pieza clave para enseñarle a las nuevas generaciones que se puede hacer una literatura en la que no dejes nada de cabos sueltos. Y Olin Sinatra lo hace muy, muy bien. Y yo creo que fue una gran descubrimiento de parte de este premio del escritor Pedro Zavala. Bueno, para ponerlos en contexto, es un profesor, se supone que es un profesor universitario de literatura, que ya tiene su doctorado, que ya tiene su plaza de profesor. ¿No Y es de la UNAM, güey? muy probablemente, de hecho, en lo personal, identifico que es una crítica a lo cabrón al sistema académico de la UNAM, ¿eh? O sea, y no solamente de la UNAM, yo estoy seguro que en otras universidades pasa lo mismo, pero por lo menos yo que conozco la UNAM y conocemos el sistema académico, es una crítica tremenda a ese tipo de sistemas que te hartan, que, que convierten a los genios en simples godines, ¿no? O Ujú. sea, ese momento en el que en vez de darte lo que necesitabas para explotar tus habilidades, te convierten en un obrero prácticamente, ¿no? En alguien que simplemente te tienes que sentar en tu escritorio y revisar cosas que ni al caso con tu carrera, pero por alguna extraña razón lo tienes que hacer. Y este señor, precisamente, el personaje, se harta de eso, ¿no? Se harta y dice, voy a ir a Las Vegas, me voy a gastar todo mi dinero y me voy a matar. O sea, esa es la premisa.
¿Dónde empieza la historia? La historia empieza en que va a Las Vegas, se empieza a gastar su dinero y de la noche a la mañana se gana $35,000. Entonces ahora ya no sabe qué hacer con $35,000 y ahí empieza a hacer un desmadre, pero que vale la pena leerlo porque hace un reverendo desmadre en todo el libro. Y es de esos libros que dices, qué bueno que sigue existiendo gente en México que quiera contar historias, güey. Sí, O sea, ese tipo de historia donde haces un desmadre y al final dices, qué gran pinche libro estoy leyendo, esas son las que valen la pena. Y te digo, para mí es el mejor libro que ha salido del premio Mauricio Char. Y mira que he leído varios de esos libros de ese premio. Entonces, para mí es el mejor. híjole, güey, o sea, yo de verdad, es que, no, siéndote sincero, yo nunca he leído un premio Mauricio Achar. Y no es por nada, digo, qué bueno que encontraste un libro y que también yo necesito leerlo. Porque la premisa se escucha muy buena y también ya me lo habías dicho. Pero es que yo a veces le tengo una tirria a los concursos A los premios. los premios de librería, porque a veces también sale cada cosa que dices, esto Es que no yo siento que, ganó. es que yo siento que también le temen mucho a decir que el premio está desierto. O sea, como que ya nomás por dar, por sacar algo, le dan el premio a un libro que no valía la pena. Y, y no solamente al Mauricio Achar le pasa, hay muchos premios literarios que han pasado por lo mismo. Y todo por no dejar el premio desierto. Entonces yo creo que si fueran honestos, sería así como de, ya, o sea, nadie ganó, no mames, o sea, pura porquería me mandaron. Y también eso sería un incentivo para que la gente dijera, ah, mira, están exigiendo más, güey. O sea, no están sacando pura porquería. También yo siento que sacar libros por sacarlos desprestigia al mismo premio y al rato solamente caes en un círculo vicioso donde vas a estar sacando solamente esos libros porque la gente va a estar produciendo esos libros. Entonces también por ese lado yo lo veo también como una desventaja, pero bueno, este libro para mí valió la pena y, y es de esos libros que de verdad es una joyita entre tantas cosas que no valdrían tanto la pena. Sí, la verdad es que se escucha, digo, yo no, como te lo digo, no lo he leído, pero pocas veces, y de verdad que pocas veces, eh, bueno, no lo conocen a Víctor, pero pocas veces cuando habla de un libro, lo habla tan entusiasmado como cuando me habló de Olin Sinatra. ¿Eh? Y créanme que me lo tuve que a estar aguantando como 2 pinches semanas diciendo Olin Sinatra. Y yo ya estaba hasta la madre de él, pero miren que para que un libro le pegue así, pues debe estar bueno, ¿eh? Es que es una joyita. Sí, sí lo tienes que leer. Sí lo tienes que leer. Sí, sí, es algo que me debo, güey. Me lo voy a echar, me lo voy a echar ya. Ahora que pase ya también todo esto del Sí, encierro, ahora que pueda ir a la que librería ya y, puedo. y abastecerme, que bueno, de por sí estoy abastecido totalmente, que... Que creo que es lo que nos falta. O sea, literal, lo que nos falta es ir a una pinche librería y agarrar el libro y verlo y enamorarte del libro en ese momento, porque está chido pedirlos por en línea y lo que quieras, pero nada como ir y verlo y enamorarte del libro ahí. ¿No? Ya también nos hace falta. Pero bueno, vamos a seguir con tu siguiente recomendación, por favor. Bueno, Valga la redundancia. yo voy a regresar otra vez con otro cuento más, pero Ok, no es cualquier cuento. De hecho, dentro de los cuentos que recomendé y que leí, incluso se podría decir que es un cuento inédito. Este cuento salió en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. El cuento se llama Golden Teachers. Es ok, del maestro de maestros, Bernardo Esquinca. Digo, para los que conozcan y para los que no. Bernardo es uno de los autores mexicanos de lo que es la nueva ola de Weird Fiction. Y que combina
dos géneros principalmente, que es el género de horror y lo policíaco. Sin embargo, dentro de esos dos géneros, muchas veces en sus cuentos resalta mucho las influencias tanto Lovecraftianas como de otros autores cercanos a Lovecraft. En este caso me vienen dos a la mente. Uno es Frank Bernard Long con Los perros del Tíndalos, Ok. y otro es Arthur McKen con Vinum Sabati. Este, Les voy a contar más o menos la premisa del cuento. Para empezar, hay que saber que los Golden Teachers, de hecho, sí existen. Y es un tipo de hongo, el cual es alucinógeno. Entonces, ya se imaginarán para lo que sirve. Eh, el punto es que esta narrativa te recuerda un poco a lo que es estos dos cuentos que mencioné, tanto como Los perros del Tíndalos como Vinum Sabati, porque hay una especie como de sustancia, bueno, en Vinum Sabati era como una medicina bueno, también podría decirse en Los perros del Tíndalos como tal no era una medicina, pero sí una sustancia que te permitía abrir como tu mente para viajar a través del Ujú. tiempo, eh, en el cual con estos hongos vamos a revisar. Vamos a ir como por partes, ¿no? Vamos a revisar una historia que está transcurriendo como en el presente y que es quien nos está contando el narrador. Pero a la vez vamos a estar leyendo fragmentos de memoria de, de otras personas. Como por ejemplo Pirineos franceses o monjes u otras u otra gente a lo largo de la historia. Y que en el momento, en cuanto lo lees, incluso parece confuso. O parece que no tiene una concordancia con lo que estás leyendo. Pero cuando te empiezas a meter más en el cuento y empiezas a ver el por qué te están hablando de estos otros personajes, estos monjes, estos sacerdotes, estos franceses, te vas dando cuenta que los hongos tienen una función más específica que el solo alucinar. Ok. Y que esas alucinaciones son peligrosas. Porque como, como Lovecraft lo manejaba mucho en sus relatos, ¿no? Es peligroso darse cuenta de que existen otras realidades. Ujú. No por saber que existen, sino porque lo que existe en ellas sepa que existimos nosotros. Sí, claro, y yo creo que ese es uno de los fundamentos más importantes de muchos de los cuentos de horror que he leído. Precisamente hacerte creer y hacerte, quizás no creer, pero sí sentir en algún momento que algo de lo que está escrito podría ser cierto. Sí, O sea, eso, para mí, eso es lo que distingue un cuento de horror bueno de un cuento de horror prescindible, ¿no? O sea, en otro que momento estaría bueno también hablar, digo, un poco acerca de cómo fue evolucionando todo eso, pero bien así como dices, pues claro, ¿no? Pues, finalmente Lovecraft es como el padre del cuento materialista de horror. Entonces, pues como buen materialista, pues se basa en cosas que si bien podrían existir, te queda la duda, ¿no? sí, claro. Y eso es increíble, ¿no? Un cuento de horror, eso es increíble. Que en algún momento digas, ah, podría ser, podría ser, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si quieren el cuento, igual también les dejamos un enlace en la descripción del video, pero lo pueden buscar así como Golden Teachers de Bernardo Esquinca. Les digo, es un cuento que al fin y al cabo es un poco inédito, que de hecho ayer estaba viendo una transmisión, ayer sí, ayer estaba viendo una transmisión que hizo con junto con editoriales Almadía y Era, en el que se juntaron él, se juntó también Alberto Chimal, y también se juntó la maestra Daniela Tarazona, que también es otra escritora
de lo fantástico y también de lo extraño. Este, en el cual justamente él dijo que espera para su próximo libro que sea un libro de cuentos. Entonces esperemos que este cuento venga incluido en esa nueva colección de cuentos, de relatos, porque, híjoles, es una joyita de cuento, es de lo mejor que le he leído a Bernardo y que he leído. Claro, y digo también, ustedes no conocen a Gustavo, pero así como yo estuve chingue chingue con Olin Sinatra, Gustavo es el fan número uno de Bernardo Esquinca. O sea, en serio, nadie en el mundo se puede adjudicar el mismo lugar de fan número uno que tiene Gustavo con Bernardo Esquinca. O sea, en serio, si lo escucharan, no hay conversación en la que no diga Bernardo Esquinca tiene un cuento sobre eso. Es que bueno, Entonces, la verdad es, el año pasado también tuve la oportunidad de asistir a un taller de narrativa con él, de creación narrativa con él y pues, aparte de que ya lo admiraba como escritor, pues también lo pude conocer también mejor como persona y créanme que a veces aunque dicen que no es bueno conocer a tus héroes, en este caso salió muy diferente, ¿no? Porque creo que lo admiro más ahora que ya sé la calidad de persona que es, tanto como escritor como ya persona con la que te puedes juntar a echarte un vinito. Es un máster, es una gran persona y espero seguir aprendiendo de él y de otros, ¿eh? Y de otros porque vale la pena seguir leyéndolo y vale la pena seguir eh, conociendo a otros escritores, no solamente a él. claro, claro, siempre va a valer la pena seguir conociéndolos en persona. Sí, sí, Y sí. pues bueno, Dinos tú. para seguir en la línea, ya en nuestra Nuestra recta final. penúltima, nuestra recta final, la penúltima recomendación de hoy va a ser un libro, también un clásico. Este sí yo lo catalogaría ya como clásico, y que Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Ah, de Philip K. Dick. sí, sí, sí. Para mí Totalmente. fue, para mí fue un descubrimiento interesantísimo el de Philip K. Dick, porque precisamente yo a, a este escritor lo conocí por Alberto Chimal. En alguna de sus conferencias que dio en una feria de libro, no recuerdo en cuál fue, la verdad, les mentiría si les digo una, eh, no recomendó Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pero sí recomendó El hombre en el castillo. Y en esa recomendación nos decía, cualquier libro que lean de Philip K. Dick es una maravilla en el sentido de la... Él lo manejaba con el sentido del relato fantástico. Yo creo que sí pertenece hasta cierto punto al relato fantástico, aunque es más una ficción de ciencia ficción, ¿no? Sí. Pero eh, para mí, leer Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que aparte ya le traía ganas le empecé a traer ganas después por un canal que Gustavo y yo seguimos aquí en YouTube, eh, que sin duda dije, bueno, tengo que leer a Philip K. Dick, ya lo recomendó Alberto Chimal, ya le traía ganas al libro de Ovejas Eléctricas, entonces fue un gran descubrimiento para mí, me quedé con muchas ganas de leer más de Philip K. Dick, y creo que a final de cuentas, digo, para ponerlos en contexto, el libro trata de este momento en el que existen androides tan avanzados que tiene que haber gente especializada en reconocer entre quiénes son androides y quiénes son humanos, ¿no? Y para mí el contenido filosófico del libro se complementa bastante bien con el contenido narrativo. Es de esos pocos libros en los que no solamente te cuentan una gran historia, sino también te dejan una semillita de una idea que te va a estar dando vueltas en la cabeza por mucho tiempo. Y, y creo que esta idea de buscar una forma de definirnos, ya no tanto de definir a los androides, sino que a final de cuentas lo que trata el libro, creo, es de decir qué es lo que nos hace humanos, ¿no? O sea, qué es eso que nos hace diferentes, ya no digamos de otros seres vivos,
sino incluso de máquinas, ¿no? O sea, ¿qué nos hace diferentes? Y eso es una joya total dentro del mundo de la ciencia ficción y que creo que es uno de esos libros que deberían de leer porque sinceramente no solamente la historia es buena, sino que también las ideas que te deja te dan para pensarlas durante mucho tiempo. Y más es sobre todo en la sociedad que vivimos actualmente, ¿no? O sea, no Sí, estamos muy claro, lejos ya, de ese exacto. mundo, ¿no? Que Kadik describía. Y Sí, que, no estamos ni tan lejos del mundo, ni tan lejos de la situación en la que, del problema en el que se mete Kadik, ¿no? sí. Y de hecho Entonces sí, creo que es algo esencial en la ciencia ficción, ¿no? Digo, finalmente, eh, bueno, dentro de lo que es la ciencia ficción, pues más clásica o dentro de lo que es la ciencia ficción dura, este, híjoles, es que ya basarse en datos específicos o justamente en estas cosas ya existentes o que pueden pasar, te da muchas ideas para, para pensar o replantearse qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar con eso. sí, claro, es una suerte de narrativa de también hasta cierto punto de precaución, ¿no? O sea, porque te dice, con las cosas que vamos desarrollando, con los avances, puede pasar esto. O sea, también es como una suerte de advertencia de, mira hacia dónde vamos y dime si ese es el mundo que quieres. Y yo creo que esa parte de la ciencia ficción es muy interesante. Y también para refrescar un poquito el panorama de lo que entendemos por ciencia ficción, yo creo que leer a Philip K. Dick es un obligado para los que quieren adentrarse en el mundo, ¿no? de la ciencia ficción. Sí, totalmente. Pero bueno, Gustavo, dinos tu número 2 de esta lista que ya casi llega a su fin. Número dos, número uno. Ah, ok, sí, cierto. Tienes toda la El razón. número uno ya. Híjoles, es que dentro de lo poco y todo que leí, no, no es porque no tenga nada seguro. De hecho, lo tengo muy seguro. Me da pena por otras cosas muy buenas que leí, por otros cuentos que Ok. leí. Yo creo que tendríamos que después hacer otro especial de mejores cuentos o mejores poesías o mejor todo. Sí, Este, claro. pero híjoles, es que no puedo decir otra cosa que el mejor de lo mejor que leí el año pasado más bien fue el libro de Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez. Ok. Conocí a Mariana Enríquez por algunos de sus cuentos, eh, más precisamente por algunos de su otro libro que ahorita se me fue el nombre, que no es el de los peligros de fumar en la cama. A ver, permítanme un minuto, ahorita se los digo. Eh, las cosas que perdimos en el fuego. Ujú. Sí, Conocí a sí, Mariana cierto. Enríquez por justamente por algunos cuentos de ese libro. Sin embargo, sin embargo, hablando justamente de nuevo de lo que les estaba platicando hace un momento, que el año pasado tuve la oportunidad asistir a este curso de narrativa con Bernardo Esquinca. Si yo, como dice Víctor, soy el mayor fan de Bernardo Esquinca, creo que si alguien se merece el título de mayor fan de Mariana Enríquez es el propio Bernardo, ¿eh? Porque el propio Bernardo no hay nada que no mencione a Mariana también. Y que como él dice, yo precedo el culto a Mariana Enríquez por lo menos aquí en México. Pero es que hablar de Mariana Enríquez es hablar de varias cosas. Es Una. que cabe aclarar también para los Ajá, que nos están ajá, escuchando y que no se imaginan, o sea, yo porque te conozco, ujú. pero para los que no se imaginan, cada vez que hay una pausa con Gustavo es porque hace
ese ademán que tiene él muy característico del sentimiento orgásmico, Sí. tiene cada vez que habla o de Bernardo Esquinca o de Mariana Enríquez, hace las mismas pausas de tomar aire y poder expresarse. Entonces, si escuchan una pausa, es Gustavo teniendo así como Teniendo esos un orgasmo. microorgasmos. No, es que, híjoles, es que hablar de Mariana también híjoles, es que es genial. Mariana es genial, en el sentido estricto de la palabra es genial, es fabulosa. Porque no solamente es hablar de la narrativa de lo extraño, yo creo que a su máxima exponente, por lo menos aquí en Latinoamérica, para mí, porque para otros puede existir otro u otra, este, retomar las corrientes argentinas de la literatura, que Argentina para mí es otro nivel en cuanto a literatura, digo, ya estuvimos hablando casi media hora el podcast pasado de Borges, Ujú. híjoles, es volver a retomar incluso algunos tintes de Borges, más de Cortázar que de Borges en su escritura, pero, Ok, pero es hablar de que yo no había sentido esa sensación si no de horror, de incomodidad o de quedarme pensando tanto tiempo en un escrito. Y es que puedo mencionar un montón de relatos en ese libro. Está el entierro de Angelita, ok. están los peligros de fumar en la cama, está el aljibe, está la Virgen de la Tosquera. Ah, Y, sí, claro. y es que... No, no, no. Y es solo mencionar algunos, ¿eh? Algunos de los que vienen ahí porque la narrativa de Mariana te mete tanto en personajes y en las situaciones que de verdad a veces lo sientes por sus personajes. Y, y es que, bueno, en el caso del cuento que para mí tiene un mayor peso en todo ese libro, que para mí es mi favorito, es El Aljibe. Híjoles, es una historia, pero una historia que incluso podría catalogar como de brujería clásica, que, Claro. que te quedas pensando por la noche en el que si acaso en algún momento a ti te podría pasar algo igual. Sí, Ya no solo por las situaciones que pasan, sino por lo que se vive en el propio cuento. Y esto también se los podrá decir Víctor, porque de hecho tan emocionado yo estaba con ese libro que sí, literalmente no, que se lo aventé a Víctor y le dije, sí, sí, sí. necesitas leer esto, güey. O sea, hazte un favor en tu vida y léete esto. Sí, es que yo creo que también vuelvo a lo mismo, ¿no? Mariana Enríquez tiene también ese toque de dejarte con la duda de, "Ah, podría pasar, ¿no? Entonces, ese es y aparte, pasa lo mismo yo creo que con, por ejemplo, con Samantha Schweblin, ¿no? Sí, 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 sí. Que, que vuelve a retomar esa parte de la Argentina fantástica, ¿no? Sí, Pero no solamente la retoma, es decir, no solamente, no se vuelve una imitadora de Borges o una imitadora de Cortázar, sino que toma la tradición eh, fantástica de Argentina y la reinventa para darnos un panorama un poquito más nuevo, un panorama más fresco de lo que es la literatura fantástica y no se reduce a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Que es lo que muchas veces también se ha criticado, por ejemplo, del cuento mexicano, ¿no? Que dicen es que el cuento mexicano se ha reducido a una suerte de buscar en un nuevo Rulfo, ¿no? sí, Y es así como de, no, o sea, lo que necesitas es ser auténtico. Y creo que Mariana Enríquez, Samantha Schweblin han sabido hacer eso. Han sabido ser Mariana Enríquez y ser Samantha Schweblin, a pesar de que detrás de ellas vienen unas, pero inmensa manada de escritores que son unas bestias y unos monstruos de la literatura. Y sí. sin embargo, ellas se plantan ahí no como los hijos de esos monstruos, sino
como parte de esa manada. Entonces, eso es lo que le da, yo creo, que la mayor calidad y la mayor ventaja a la literatura de estas dos grandes escritoras, ¿no? Sí, y bueno, también para quienes no lo sepan, lo que yo es Mariana Enríquez, para Víctor es Samantha Schweblin, ¿eh? O sea, es como... Ah, claro. Es que Samantha Schweblin para mí, bueno, es, es que vuelvo a lo mismo, o sea, Marian Enríquez y Samantha Schweblin son dos personas que sí, las une la literatura fantástica, pero que sus estilos son totalmente distintos. Sí, y O que sea, de hecho, en palabras de Mariana, porque también hace poco hubo una transmisión por la Feria del Libro y la Rosa, que lamentablemente íbamos a tener aquí la presencia de Mariana Enríquez, sí. pero me dolió, créanme que me dolió bastante, pero por esta cosa del fin del mundo, ya no se pudo el hecho de tenerla aquí, pero que ella misma en sus palabras dijo que pues es justamente amiga de Samantha Schweblin. Sí, claro, y es que, digo, es imposible que dos grandes de la literatura argentina no se conocieran, pero bueno, yo creo que sí, ahí coincido contigo, que es una gran recomendación leer a Mariana Enríquez. Sí, y cualquier Es libro, una... créanme que, Sí, claro. que cualquier libro, y no he leído su última novela, ahí la tengo todavía en espera porque estoy leyendo ahorita otras cosas, no es por decirles ni nada, pero ahorita estoy en varios cursos, entonces obviamente eso me quita un poco de tiempo en estar leyendo otras cosas, Ah, sí. pero, pero créanme que le traigo unas ganas a esa novela como no tienen ni idea. Sí, me lo imagino, ¿no? Para ti es sacrilegio no leer todo lo que produzca esa mujer. Sí, Y bueno, hablando de cultos, hablando de héroes, dinos tu ¿no? número uno, Vic. Número uno, pues va a ser alguien que sí ahí me tengo que declarar también el fan número uno de ese señor. A pesar de que, para Jordi Gustavo, Rosado, ¿no? soy el fan, no, para ti soy el fan número uno de Jorge Volpi, lo cual no es cierto. De Jorge Volpi no he leído todo, Sin pero de quien embargo, sin embargo, soy su fan número uno. sin embargo, también soy su fan. No, yo creo que la corriente literaria que más he leído es la corriente del crack. Y, y es imposible no ser el fan número uno de quien fundó realmente la corriente del crack y que es Ignacio Padilla. Sí, Y ese es mi número uno, Ignacio Padilla con Si volviesen sus majestades. sí. Este libro tiene una historia de trasfondo de cómo lo logré leer finalmente. Precisamente por Jorge Volpi lo conocí. Jorge Volpi lo mencionaba como que era el libro en donde se veía la mejor parte de Ignacio Padilla, el mejor Ignacio Padilla de todos. Y yo dije, tengo que leerlo. Bueno, Cuando lo voy a buscar, pensando que cuando lo Volpi fui a conocía buscar, a Padilla, ¿no? También. bueno, pensando que Volpi no solamente conocía a Padilla, era su Sino mejor amigo. que, sí, exactamente. Entonces, yo dije, tengo que leer ese libro. Y para no hacerles el cuento largo, lo busqué en todas las librerías que conocí en ese entonces. No estaba. Después me resigné, lo encontré en internet en ebook, en una librería así de libros electrónicos. Dije, bueno, por lo menos tenerlo en ebook. Sanborns.com. Y no me lo vas a creer, pero ese libro no ha querido caer en mis manos porque cuando lo pedí por ebook, la librería a los 2 días me regresó mi dinero porque me dijo, ¿qué crees que no tenemos el ebook? Y yo así como de, ¿cómo se les va a acabar un ebook? O sea, es imposible, pero me Se les regresó mi acabó la dinero tinta de la computadora, güey. y no tenemos el ebook. Entonces fue para mí así como de, ya se volvió una presa, ¿no? Buscar ese libro, un vicio buscar ese libro, hasta que dije, ok, no lo voy a poder tener, pero lo tengo que leer. Y fui a la Biblioteca Central de la UNAM, lo saqué, que por cierto, fue algo muy bonito darme cuenta de que ese libro al final yo no lo había abierto al final, y al final tenía escrito,
algo así como con todo mi cariño para mi escuela, Ignacio Padilla, ¿no? Entonces es un libro que el mismo Ignacio Padilla donó a la UNAM y, Y que ahora me y, lo robé, ¿no? que ahora está en mi casa, ¿no? Ahora está en ¿Cómo mi no? casa. No, en realidad fue muy bonito darme cuenta de que fue un libro que el mismo Ignacio Padilla donó. Digo, saber que Ignacio Padilla en 2016 nos dejó, eh, lamentablemente en un accidente automovilístico, pues perdió la vida, que no nos deja pensar en esa ironía como la que pasó con Albert Camus, ¿no? Sí, Eh, totalmente. Pensar que grandes escritores, el, o sea, si tú escribes chingón, no te subas a un carro. O sea, esa es la premisa que nos dejan Ignacio Padilla y Albert Camus, ¿eh? O sea, porque fueron grandes escritores que lamentablemente de un día para otro dijeron, ya dejaron de existir. Y bueno, el, Es el como la libro para paradoja del empezar, músico, ¿no? No te sí, subas con claro, es otros como dos el Club de los músicos. 27. No, el Club de los 27, pero para escritores es el Club de los Coches. O sea, entonces sí, sí, no, es bastante terrible. Pero bueno, ¿el libro de qué va? Hay que poner en contexto, Ignacio Padilla era un cervantista, o sea, tenía estudiado a más no poder el español antiguo, Sí, el totalmente, español en de eso estoy de acuerdo. y de hecho incluso para la Academia de la Lengua es considerado el mejor cervantista que hubo en nuestros tiempos, ¿no? Y este señor lo que hace es retomar la narrativa y el lenguaje del español antiguo, de este lenguaje cervantino, y combinarlo con temas que, digo, para el momento en el que fue escrito el libro, estamos hablando del 94, eran temas nuevos, ¿no? Salían las primeras computadoras, se pensaba que iban a salir los celulares, que iba a haber este tipo de comunicación inalámbrica. Entonces, leer a personajes de un reino, de un lugar donde existen reyes, donde existen bufones, donde existen villas, ¿no? Teniendo conversaciones en español antiguo, pero utilizando computadoras, utilizando celulares, es una joya que de verdad es fantástico. Y aparte, esa premisa del libro de que de un día para otro todo el mundo desapareció y solamente quedaron dos personas, o sea, por decirlo así, el mayordomo del rey, que en este caso sabemos que se llamaban ayuda de cámara, y el bufón. Y es leer la historia de cómo el bufón y el ayuda de cámara del rey esperan a los reyes, pero en ese transcurso de esperar a los reyes empiezan a buscar una explicación a por qué la gente de un día para otro desapareció. Entonces es una premisa bastante rara que, vuelvo a lo mismo, Ignacio Padilla, si no han leído también otros libros de él, les recomiendo también leer sus cuentos son fantásticos también. Y sus premisas son bastante raras, bastante peculiares. Siempre son premisas muy peculiares, premisas que nadie se esperaría. Eh, Digo, Gustavo ya ha leído, por ejemplo, El año de los gatos amurallados, Oh, que es un libro, que es un cuento de horror que es también una joya de Ignacio Padilla. sí, Y yo creo y que muy merecido tuvo el hecho de que apenas se nombró una librería del fondo con su nombre, porque yo creo que también es un referente de la literatura fantástica mexicana que no podemos dejar de leer, ¿no? sí, totalmente. Muy de acuerdo. Y, y digo, a final de cuentas, yo creo que todas estas recomendaciones que dimos van dirigidos hacia eso, pero de verdad, sí en algún momento pueden leer a cualquiera de estos personajes que hemos recomendado, yo creo que no se van a arrepentir. O sea, eh, creo que yo confío en las recomendaciones de Gustavo y siempre tratamos de ser muy objetivos con lo que decimos. Y yo creo que en este caso
hemos sido, a pesar de que somos fans número uno, hemos tratado de ser objetivos. Entonces, les decimos que son buenos libros, no hablamos desde el sentimiento, en realidad hablamos desde ese pensamiento objetivo, ¿eh? No, no se crean que por ser fans número uno vamos a decir que es lo mejor. O no sé qué piensas tú, Gustavo. Pues la verdad sí, o sea, digo, muy con nuestro humor, muy con todo, que de hecho creo que este podcast estuvo un poquito más serio que el pasado, bueno, menos en esta última parte, pero, pero sí, con todo y todo, créanme que nosotros lo que buscamos es darles, pues aparte de buenas sugerencias de literatura, es compartir un poquito de lo que nosotros nos gusta y de lo que creemos que les puede gustar a ustedes. Eh, y no solamente porque un autor nos guste o porque cierto autor, no sé, seamos muy fans, vamos a recomendar todo, digo. En todo caso, mi top 10 hubiera estado lleno de cuentos de Bernardo Esquinca y de Mariana Enríquez, ¿no? Claro, Pero, pero no, digo, a mí en este caso se podrán haber dado cuenta por las recomendaciones que les di, que a mí me encanta el cuento de terror, el cuento de horror, ciencia ficción, novela negra, pero de ahí en fuera pues también no me cierro a leer otro tipo de cosas y en este caso, pues, por ejemplo, tocando a Enrique Serna o también tocamos a Benito Taibo o incluso a Rafael Pérez Gay, ¿no? ujú. Pero que entre todo y todo, créanme que son lecturas y son autores que valen muchísimo, muchísimo la pena. Y que no va a ser la última vez que hablemos de, ¿eh? No, no crean que va a ser nada más Sí, de. no, claro, ya yo creo que son autores que aparte sí les podríamos dedicar un podcast a cada uno de ellos. O sea, dan para dedicarles un podcast a cada uno de ellos y que en su momento quizá lo hagamos, ¿no? Digo, que no se pierda también eh, el hilo de la conversación aquí, que sigamos hablando de ellos, que sigamos recomendando su literatura y, pues que les llegue a más gente, que los reconozcan, que los descubran y que les pueda causar las mismas impresiones o quizá diferentes que lo que nos causó a nosotros, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, pues yo creo que ya lo podemos dejar hasta aquí. Esto fue ahora sí la parte final de nuestro top. Eh, Creo que vuelvo a repetir, tratamos de ser lo más objetivos posibles. Yo creo que va a ser algo que lo podamos estar repitiendo cada año. Si no se acaba el mundo, Si no se acaba el mundo antes. si no se acaba el mundo antes, de aquí hasta que un nuevo hantavirus o un circovirus porcino tipo 4 que nos termine por matar, de aquí hasta ese momento seguiremos haciendo nuestras recomendaciones de top del año, ¿no? Esta vez, por una o por otra razón, lo hicimos a medio año, pero esperamos que las próximas veces lo hagamos los primeros meses del año, ¿no? Sí, 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 sí. Y este año va a estar más difícil, sobre todo, con todo lo que he estado leyendo, créanme que sí va a estar difícil. Sí, no, yo creo que este año sí nos hemos pasado de la raya con la lectura porque hemos tenido bastante Hemos tiempo tenido para leer. tiempo. Sí, entonces sí va a ser más difícil recuperar 10, pero trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Y si no, de todos modos, durante el resto del año vamos a estar hablando de otras lecturas que hagamos y para no dejar ninguna sin mencionar, ¿no? Ujú. Vale, Pues, pues pues ya, ¿no? Ahora sí que nomás queda despedirse. sí, claro, queda despedirse y seguirles pidiendo que compartan este podcast. La verdad, estamos tratando de hacerlo lo más, eh, pues vamos a decirlo, lo más ameno posible, aunque ameno no es la palabra, pero creo que vamos a tratar de ser un poquito más dinámicos y también tratar de ser un poquito más constantes este, con su publicación, ¿no? Y nada, pues si les gustó,
denle like, dejen su comentario. Si no les gustó, pues Dejen su chinga su mentada de madre. madre. Sí, o sea, vaya, no queda de otra. Digo, si ya llegaron hasta aquí y no les gustó, pues carnal, o sea, ya también a ti te gusta sufrir. Entonces, sí, sí, la neta. Entonces, pues nada, digo yo, por mi parte fue todo y pues espero que sigan pasando una bonita tarde, noche, día, mañana, madrugada o lo que sea que estén escuchando. Cuídense, muchachada. Nos estamos viendo en próximos capítulos. Hasta luego. Adiós.